Hola, buenas tardes, profesor Román. Este video es sobre el trabajo que nos dejó hacer del libro de filosofía para principiantes del escritor y caricaturista Eduardo Humberto del Río García, eh, que, en- que es conocido por el seudónimo de Rius. Me di a la tarea de investigar un poquito sobre este escritor que es mexicano, su nombre, este, tiene obras muy buenas, como lo es el libro el cual nos dejó, de filosofía para principiantes. Este Rius define la filosofía de un modo en particular muy fácil de entender, que es el arte de cerrar los ojos y abrir la mente. Ese concepto que él nos da sobre la filosofía, pues es muy, se puede decir como muy directo y muy entendible. Por lo cual, desde ahí como que me empezó a gustar, más aparte el libro contiene muchas imágenes, lo cual hace que sea digerible, así como el concepto que nos da de la filosofía, asimismo es el libro en general, que más que pareciera también como hasta una tipo historieta, también hasta tiene un poquito de sátira hacia el gobierno mexicano. Entonces para mí fue un libro muy completo, sencillo y que me deja una buena experiencia en base a lo que es un libro sobre la filosofía. Que por ejemplo en otros autores o otros libros que he llegado a leer, la verdad sí a veces se complican mucho para poder dar a entender lo que es la filosofía. Entonces, de repente, como que te hacen más bolas, ¿no? O sea, te quedas así como que, ¿qué? ¿Ya? ¿Y qué estoy leyendo? Entonces, el libro de este Eduardo, o de Ríos, es muy bueno en ese sentido. Eh, este libro se inicia, bueno, más que nada, tiene dos corrientes. Una que es la corriente de la filosofía occidental y la otra es la oriental. Inicia con la occidental, en la parte con los griegos, e inicia dándonos se puede decir como el inicio de esto, que es considerado como el padre de la filosofía, Miletos. De ahí le sigue Anaxímedes, Pitágoras, Heráclito, Anaxágoras. Estos filósofos fueron de los primeros y más que nada ellos querían explicar cómo es que es el universo. Por ejemplo, Miletos decía que todo era origen por el agua. Entonces otro decía que era por el aire y podríamos decir que era así muy subjetivo lo que ellos decían, a pesar de que tenían esa base, ¿no? Que era del creador, ¿no? Por un creador, por una divinidad o por Dios, como queramos llamarle. Posteriormente a ellos viene Sócrates. Sócrates ya es más conocido en su tiempo como el que bajó la divinidad aquí al ser humano.
Él no se enfocaba ya tanto en quién había conformado el universo, ni nada de eso, sino que la existencia del ser humano aquí, más sobre su moral, el amor. Tenía también un método que era el de la mayéutica, que es el de preguntas y respuestas, para llegar a una conclusión o a una verdad. Lo que él dejó o aportó para los otros tres filósofos que siguieron después de él, a su muerte, estamos hablando de un periodo de 3 décadas, aparecen otros tres filósofos, los cuales le dan una continuidad a lo que ya venía expresando Sócrates. Ellos aprenden de él en parte de lo de la mayéutica y se basan en eso, pero ya empiezan a como que a darle su propia experiencia a cada uno. Sócrates, yo me identifico un poquito con él, porque sí, o sea, ese método de preguntar y obtener una respuesta para llegar a las conclusiones, a veces yo sí la llevo a cabo y yo no sabía que había él hecho iniciado ese, por decir, ese método, pero es muy bueno y me siento identificado con ese personaje. Bueno, que no es un personaje, ¿verdad? Es alguien que existió en vida. Pero sus ideas eran muy buenas, muy, muy buenas. No había leído de él anteriormente, soy honesto, pero por lo que leí en este libro, muy bueno. También me di cuenta que la mayoría de los filósofos no es bien aceptado que digan sobre la existencia de Dios, y por lo cual pues también él lo obligaron a privarse de la vida, ¿no? Quitarse la vida más bien. De hecho, él, antes de que ya no estuviera vivo, pues dice, él se puede decir que hizo una profecía al decir que Grecia ya no iba a ser lo mismo después de él. Y sí, efectivamente pasaron 30 años y en ese lapso de esos 30 años, pues Grecia decayó bastante. Posteriormente empiezan esos tres filósofos ahora a retomar eso de la filosofía, y es Demócrito, Platón y Aristóteles. Aristóteles me gustó un poquito más su raciocinio, ya que lo que él pide que todo sea comprobado. Todo lo que pensemos, digamos, todo siempre tiene que ser comprobado. Y sí es cierto, actualmente la ciencia es de la misma manera, ¿no? Que todo se tiene que comprobar, porque también no podemos dejar toda la imaginación como los primeros filósofos, que sus pensamientos eran más subjetivos. O sea, porque sus pensamientos eran de que yo lo soñé, yo creo, yo esto, sí, pero ya Aristóteles ya dice sí, pero todo tiene que ser comprobado. Ya vemos a Demócrito y pues él habla sobre ya la materia, los átomos. Platón se enfoca un poquito más a lo espiritual, él se va a Egipto y empieza ya a meterse en otras cosas, pero pues de todos modos pues al final de cuentas igual llega a lo mismo, que la existencia del ser humano y del universo es Dios. Ya después de esto nos relata sobre un poco de la vida de Jesús, también lo toma él como un filósofo, sobre sus enseñanzas. Posteriormente a él viene la época cristiana, donde la iglesia tiene se podría decir, ese poder de decir todo es de Dios y la Biblia y chalala, ¿no? Pero empiezan a salir otras corrientes
las cuales pues empiezan a oponer a la iglesia. Empecemos ya a ver, por ejemplo, ahí a bueno, pues sí, ya empiezan a ver otro tipo de enseñanzas que también se empiezan a revelar en cuestión de la iglesia y del pensamiento de que lo que está en la Biblia es la pura verdad, por lo cual, por ejemplo, aquí ya tenemos a Newton, empieza ya a formalizar todo esto del pensamiento, de la filosofía, y también a quitarse también muchas vendas, ¿no? Que había en torno a la creación humana y la creación del universo. También vemos ahí que nos da una descripción de este Newton, varios científicos o pensadores que, que nos han enseñado en las escuelas. Pero en general, profesor, el libro se me hace muy bueno. Muchas gracias por la recomendación. Voy a darle igual, yo creo, una segunda leída, porque está muy bueno y hay unas cosas que, a pesar de que sí está muy entendible el libro, me gustaría otra vez darle otra leída para volverle a entender todavía aún más. Pero en general puedo comentarle que el libro habla sobre los primeros filósofos, después empieza otra era que se puede decir que es Sócrates, después de ahí de Sócrates, Demócrito, Platón y Aristóteles empieza otra, y así nos da una descripción, se puede decir, como de etapas en la filosofía o en la ciencia también. Y pues que tenga una buena tarde, profesor, y nos estamos viendo. Gracias.